Buenos días, estimados hermanos y hermanas de la comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos en esta mañana esperando muchas bendiciones para ustedes y sus familias en este día. Hoy quisiera que reflexionáramos un poco en la palabra del Señor en un texto que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Marcos capítulo 3 del versículo 31 al 35. Me gustaría que usted pudiera tener ese tiempo, el espacio, buscarlo ahí en su Biblia, vaya por su Biblia, mírelo ahí en su celular, en su tablet, donde quiera que tenga de pronto el texto. Y busque por favor el Evangelio de Marcos capítulo 3 versículos 31 al 35. Dice así: Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: Aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El mensaje en esta mañana lo he querido titular La iglesia como familia. La iglesia como familia. Quiero hacer una aclaración porque, digamos, unos tiempos antes, tal vez por allá en el mes de agosto, septiembre, también tuvimos un mensaje que se llamó La Iglesia como Familia, basado en la carta a Tito. Pero este es diferente, aunque se llama igual, es diferente, pero bueno, simplemente hacer la aclaración. La Iglesia como familia. Y antes de continuar, quisiera que por favor usted me acompañe en una oración, pidiéndole a Dios que nos hable, que nos bendiga, que nos ayude en este momento de reflexión, que sea Él quien tome el control y bendiga a cada uno de nosotros y de nosotras para entender y poner en práctica su palabra. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que tu amor y tu misericordia sea quienes nos bendigan y nos ayuden en todo tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor Dios, para que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno y de cada una. Y que hagas, Dios mío bendito, que el mensaje que tú quieres que cada uno de nosotros interiorice, interprete y ponga en práctica sea, Dios mío bendito, el que tú quieres y que lo podamos entender y aplicar. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias por nuestras comunidades de fe, quienes nos rodean, nos ayudan, nos bendicen, Señor, y nos guardan también. O a través de ellos tú nos guardas también. Tú nos guardas también. Te bendecimos en esta mañana en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. La iglesia como familia, la iglesia como familia. Eh, eh, yo quisiera preguntar cuál es el concepto que tenemos de la iglesia. ¿Es el concepto que generalmente tenemos de la iglesia? Y algunas veces tenemos el concepto que la iglesia es una institución, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dice, no, pues que la iglesia opinó sobre tal cosa, la iglesia dijo sobre tal otra, la iglesia apoya tal cosa o la iglesia está en contra de tal. Entonces, como que la iglesia se convierte como en una institución a veces, ¿no? Para muchas personas. Pero la iglesia también para algunas personas puede convertirse en un club, ¿no? En un lugar en donde la gente va y se divierte. Hombre, no tiene nada de malo la diversión y no tiene nada de malo que uno tenga su grupo de amigos de la iglesia. Pero a veces como que se va más allá, ¿no? Y entonces la iglesia se puede convertir pues en un club. Pero también la iglesia se puede convertir en un edificio de piedra, de ladrillos, de cemento, ¿no? O de hormigón o de cualquier material. O sea, un lugar físico, una casa, un edificio, eso también puede ser la iglesia, ¿no? Cuando usted y yo, por ejemplo, decimos, vamos para la iglesia o vengo de la iglesia o mi amor, ahorita llego que estoy en la iglesia. Ahí lo que estamos diciendo es que la iglesia es un lugar, es un sitio, y a veces esas son las concepciones que nosotros tenemos. El concepto que nosotros tenemos de la iglesia es que es un edificio. Para otros, la iglesia pues sigue siendo un lugar, pero un lugar donde se reúnen unos pocos privilegiados, o que es un grupo cerrado donde no todos pueden entrar. Que esa es de las formas más lastimeras, más tristes de ser iglesia, ¿no? Un grupo cerrado donde no todo el mundo entra y donde no todo el mundo es bienvenido. Pero la iglesia describe a la iglesia como un edificio. Perdón, la Biblia describe a la iglesia como un edificio, pero no como un edificio de ladrillos, puertas, ventanas y eso, sino un edificio vivo, compuesto de personas.
La Biblia también describe a la iglesia no solamente como un edificio vivo, sino también como un cuerpo, donde todas las extremidades tienen algo para hacer, ¿no? Y donde no somos iguales. La Biblia también describe a la iglesia como una comunidad, una común unidad donde todos somos bienvenidos, donde todos nos ayudamos los unos a los otros. Pero también y sobre todo, la Biblia describe a la iglesia como una familia, como una familia. Sin embargo, este concepto último no es automático. O sea, no quiere, bueno, y ninguno de estos conceptos es automático. Es necesario que nosotros trabajemos para hacer realidad estos conceptos de ser iglesia, estas formas, estas maneras de ser iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo se hace realidad el hecho de que seamos una iglesia o que nuestra iglesia sea una familia? ¿Cómo se hace realidad que la iglesia sea como una familia? Y lo primero que tenemos que decir es que la iglesia como familia se hace realidad si tenemos un contacto real. La iglesia como familia se hace realidad si tenemos un contacto real. Mire lo que dice los versículos 31 al 34. Dice así. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Y es interesante cómo está la mamá de Jesús y están los hermanos de Jesús, pero no están, aunque son su mamá y son sus hermanos, no están donde Jesús está. No están haciendo lo que Jesús, la obra que Jesús quiere que, digamos, los que están alrededor con él quiere que hagan, sino que Jesús está en un sitio con unas personas, con la actividad en los negocios de su padre seguramente, pero la familia de él, la familia, digamos, nuclear, la familia de sangre, ¿no? Sus hermanos de sangre, su mamá misma no solamente no están allí, sino que además lo mandan a llamar y se quedan afuera, como digamos de alguna manera sacándolo del círculo de lo que Jesús está haciendo, ¿no? Entonces miren lo bonito, lo interesante de este texto, cortico pero muy bonito, con mucha sustancia. Entre tanto llegaron sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo, aquí está mi madre y aquí están mis hermanos. Interesante eso, ¿no? ¿Cómo se hace realidad el hecho de que seamos una iglesia como familia? ¿No? Se hace realidad si tenemos un contacto real. Miren lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba con las personas. Y la familia que Jesús dice, por supuesto, de forma metafórica, la familia a la que Jesús reconoce, metafóricamente hablando, no quiere decir que él negó la maternidad de María o que él negó a sus hermanos de sangre, no. Pero de alguna manera lo que Jesús está diciendo es, mire, si van a hablarme de mi mamá y van a van a hablarme de mis hermanos en la obra que yo estoy haciendo, mi mamá y mis hermanos están aquí, no están allá afuera esperándome. No están allá afuera mandándome a llamar, no están allá afuera diciendo, no, yo por allá no entro porque hay mucha gente, yo me quedo acá, que venga. No, están aquí sentados conmigo a mi alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace realidad? Se hace realidad si tenemos un contacto real, no de lejos, no un contacto de domingo, no un contacto indiferente, sino un contacto real, tocándonos, hablándonos. Bueno, tal vez no tocándonos, pero sí por lo menos hablándonos, buscándonos, contándonos las cosas, diciendo estoy enojado, estoy triste, necesito una oración. ¿A quién llamo en momentos de desesperación? No, no tengo a nadie, no. Si nosotros somos una iglesia y somos una familia, yo tengo personas a quien llamar. Yo tengo personas a quien recurrir, ¿no? No estoy solo en el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos realidad que la iglesia sea una familia si tenemos un contacto real? ¿No? Si estamos juntos y tenemos un mismo propósito, ¿verdad? Así se hace realidad el hecho de que nosotros seamos una familia. Y vuelvo y repito, no lejana. Y esto de la lejanía no vuelvo, y ahorita menos con estas posibilidades de internet y comunicacionales. Cuando hablamos de estar en un contacto real, pues a veces no se necesita un contacto físico, no tocarnos. Es lo ideal.
Lo ideal es que nosotros estemos en un mismo lugar, pero a veces no, a veces yo puedo hacer parte de una iglesia que es una familia, pero yo estoy lejos, no vivo en otro país probablemente o vivo en otra ciudad. Pero yo sé que esa es mi iglesia. Yo sé que si yo llego me reconocen. Yo sé que si yo necesito algo me ayudan. Yo sé que si necesito un consejo me lo dan. Yo sé que si yo no vuelvo me extrañan. Yo sé que si yo cometo un error me regañan, porque también esa es la otra característica de ser una familia, ¿no? No, solamente para lo bueno. No, también para ayudarme, para encaminarme, para reprenderme, ¿verdad? Eso es la gracia, esa es la importancia de ser una familia, ¿no? Por eso no hacemos realidad una familia si no hay un contacto real, no físico necesariamente, pero sí un contacto que no sea lejano, no un contacto que sea indiferente, no un contacto que se resuma a unas charlas por internet de vez en cuando, sino un contacto real los unos a los otros. Ahora, ¿cómo se hace realidad que la iglesia se vuelva como una familia? Se hace realidad si tenemos un contacto real. Pero segundo, la iglesia como familia se hace realidad si incluimos a todos los que hacen parte de ella. La iglesia como familia se hace realidad si incluimos a todos los que hacen parte de ella. Yo le invito a que lea nuevamente el versículo 32. Entonces la gente que estaba sentada, ¿dónde? ¿Dónde estaba sentada esa gente? Alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Mira lo interesante. Entonces la gente que estaba alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Miren cómo aquí en el versículo 32 nos damos cuenta que hay posibilidades de ser iglesia, familia, en la medida en que nos incluimos, estamos alrededor de Jesús y estamos alrededor los unos a los otros. Mire el versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados, ¿dónde? Otra vez. Y mirando a los que estaban sentados, ¿dónde? Alrededor de él, dijo. Aquí están mi madre y mis hermanos. Miren la escena. Mirando a los que estaban alrededor. Mirando a los que estaban alrededor, dijo, aquí están mi madre y aquí están mis hermanos. ¿Por qué? Porque una iglesia como familia sí se hace realidad si incluimos a todos los que hacen parte de ella. Los que están alrededor de Jesús, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? ¿No? Acuérdese, ¿quiénes eran los que seguían a Jesús? Pescadores, enfermos, endemoniados, leprosos, paralíticos, cobradores de impuestos, ladrones, prostitutas, etcétera, 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 etcétera. Y Jesús es a esas personas, pescadores, enfermos, endemoniados, leprosos, paralíticos, cobradores de impuestos, ladrones, prostitutas, es a esas personas a las que Jesús mira y dice, estos son mi mamá y estos son mis hermanos. Jesús incluye a esas personas, las personas a las que los demás excluían, las personas a las que, a las que los demás retiraban y decían, no, no nos juntemos con esa gente, las personas a las que los demás decían, no, qué horrible, qué escándalo donde me vean hablando con él o hablando con ella. Esas personas eran las que Jesús dice, esos son mis hermanos y esas son mi mamá. Mire lo que dice el capítulo 3, pero mire el versículo 7 al 10. Ahí mismo en el capítulo 3, versículos 7 al 10, mire lo que dice. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Mire la gente que lo seguía. Y lo siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera, pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarlo, ¿no? Y los espíritus impuros al verlo se postraban delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios.
Miren la gente que venía, la gente endemoniada, la gente que tenía plagas y un montón de gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, de Jerusalén, de muchísimas partes venían. ¿Qué gente era esa? Todo tipo de gente. Jesús incluía a todo ese tipo de personas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús era capaz de incluir a todas estas personas? Porque de eso se trata el reino de Dios. Porque de eso se trata ser una iglesia como familia. La iglesia como familia no es para las personas simplemente que me caen bien, que me gustan. La iglesia como familia es con las personas que incluso no me gustan, pero que necesitan de la predicación del evangelio. ¿Cómo hacemos realidad el hecho de que la iglesia sea una familia? Dijimos, se hace realidad si tenemos un contacto real. Segundo, se hace realidad si incluimos a todos los que hacen parte de ella. Y tercero, se hace realidad si tenemos una meta en común. Hacemos realidad que la iglesia sea una familia si tenemos una meta en común. Mire lo que dice el versículo 35. Leámoslo desde el 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cómo hacemos realidad que la iglesia sea una familia? Se hace realidad si tenemos una meta en común. ¿Y cuál es la meta en común? Predicarle a todos, predicarle a todas, predicarle al mundo, ¿no? Incluir a todas las personas, tal como estaba en los versículos anteriores, que venían leprosos, endemoniados, que venían una cantidad de personas. Todas esas personas eran objeto, eran objetivo, eran personas a las que Jesús les hablaba, les predicaba y les amaba. Jesús incluye a hermanos, madres y hermanas. ¿Por qué? Es interesante, bonito esta parte, porque Jesús cuando dice no solamente este es mi hermano, sino que también dice y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, pero también es mi madre y también es mi hermana. Y es interesante cómo Jesús pues incluye precisamente a las personas, ¿no? Cómo Jesús incluye a la mujer que era tan estigmatizada en aquel tiempo que no era digna de ser discípula de nadie, porque recuerden que el hecho de que hubiesen maestros con discípulos no era raro. Habían maestros y habían discípulos, eso no era raro. Pero lo raro era que los discípulos fueran mujeres. De hecho, no era raro, no era posible que los discípulos fueran mujeres. No había mujeres discípulas. Pero a Jesús lo siguen las mujeres. Ya lo hablamos en un mensaje anterior en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, cómo muchas mujeres lo seguían y hasta con sus bienes lo sostenían. Vemos también la historia de María y de Marta, cómo Marta se queja porque ella tiene que atender a las mesas, pero cómo María está sentada a los pies, dice el texto, a los pies de Jesús, y los únicos que se pueden sentar a los pies de un maestro son discípulos, y María estaba sentada allí a los pies de Jesús como si fuera un discípulo, y Jesús no tiene ningún problema con eso. Y ahora Jesús vuelve y nos demuestra un poco más su inclusión al decir que todos, hombres, mujeres, mayores, menores, son sus madres, son sus hermanos, son sus hermanas, son su padre, son lo que sea, siempre y cuando tengan una meta en común, es decir, hacer la voluntad del Padre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Somos una iglesia como familia en la medida que hacemos que tenemos, perdón. Somos una iglesia como familia en la medida que tenemos una meta en común. Mis hermanos y mis hermanas, este pasaje no está sugiriendo que hay que olvidar a nuestra familia de sangre. Un error muy común en muchos cristianos y en muchas comunidades eclesiales, que si de pronto yo soy de la iglesia y mi esposa o mis hijos o mi mamá o mis hermanos no quieren ir, pues entonces en muchas iglesias lo atrapan a uno de tal manera que hacen lo hacen olvidar a uno de su familia, lo hacen alejar a uno de su familia. Error, gravísimo error.
¿no? Por eso este mensaje no tiene esa idea. No, 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 no. No debemos olvidarnos de nuestra familia. Lo que el texto quiere decir es que seamos incluyentes, ¿no? Que cobijemos a los demás. El texto lo que quiere decir es que tengamos un contacto los unos con los otros, que incluyamos a toda persona y que tengamos una meta en común. Hoy nos resta ser una verdadera comunidad, una verdadera iglesia, una verdadera familia, o sea, personas que sienten realmente el dolor de los demás. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios mío bendito, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros y por habernos hablado en esta mañana. Te pido que cada uno de nosotros pueda poner en práctica esto que tú nos enseñas y con aquello con lo que tú nos bendices en este día. Te damos gracias, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a poner en práctica todo esto que tú nos das en este día. En el nombre poderoso del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos y hermanas, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.